Estamos con el profesor Medófilo Medina Pineda. Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Lomonosov de Moscú. Es historiador de la Universidad Nacional, profesor emérito de esta institución, autor de numerosos artículos, ensayos, libros. Ha estudiado muy a fondo la problemática política colombiana, es autor de la historia del Partido Comunista, ha trabajado también libros sobre Venezuela, también sobre las luchas sociales urbanas. Muy buenas tardes, profesor Medófilo Medina, gracias por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Gracias por la invitación, Luis Alfonso. Usted viene a Cali a una conferencia con organizaciones sociales, políticas alternativas, acerca de la Colombia humana y el momento histórico. ¿Cómo caracteriza, a propósito de esa conferencia, profesor Medófilo Medina, el momento histórico colombiano? Creo que el 27 de junio de 2017, en esa escena, en una vereda de este país, en Buenavista, en un municipio, Mesetas, en un departamento, el Meta, se realizó un hecho verdaderamente histórico, la última de las 3 entregas de armas que hicieron las FARC. Con eso se tocó los umbrales de una nueva época histórica. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Porque el conflicto interno había adquirido una centralidad en la reproducción del sistema político. Si tú sacas ese dispositivo del sistema político, muchas cosas van a cambiar. Muchos estereotipos, muchos fantasmas se van a desdibujar. El resultado será que emerjan a la superficie energías que se vaya a producir. Tenemos que esperar eso, pero tenemos fundamentos para hacerlo. Pues un resurgimiento en unos casos o surgimiento en el caso de los más jóvenes de energías políticas. Gustavo Petro decía ayer al presentar la coalición por la paz en Colombia que se estaba gestando un bloque histórico, pero sin embargo ese bloque histórico parece que no está completo porque ha habido fuerzas que han optado por el camino fácil del voto en blanco en esta coyuntura electoral. ¿Cómo visualiza usted ese bloque histórico del que habla Gustavo Petro? Primero posible, la envergadura, el tamaño que tome, pues no lo tenemos aún claro, pero por otro lado es una alternativa, una perspectiva absolutamente necesaria para el país. Si no se tienen esos instrumentos, pues el pasado, y me refiero al pasado incluso inmediato, tenderá a imponer su imperio. Entonces creo que el candidato de la Colombia humana tiene razón en esa insistencia, y bueno, si está realmente pensando en eso, quiere decir que está pensando, por supuesto, en la coyuntura electoral, de la que él es una apuesta fundamental, y pensando, si hablamos en términos de época, en un periodo amplio de la historia futura de Colombia. Pero existe la preocupación, profesor, en el sentido de que al no configurarse una confluencia de todas las fuerzas políticas, no solo de izquierda y democrática, sino incluso de centro, se estaría desaprovechando la posibilidad de un cambio histórico en nuestro país. Todos los comentaristas de este debate electoral concuerdan en que el voto en blanco hoy no es una opción, es un voto, diría yo, que vergonzante por Iván Duque. Pero lo que hemos visto, es decir, a mí me llamaba la atención en la primera semana, después del 27 de mayo, que
desde el público uno tenía la impresión de una cierta falta de empuje. Desde finales de la semana pasada he visto cómo florecen iniciativas, cómo gente particularmente joven, muchachos, muchachas, montan sus vídeos. Hay una seguidilla de pronunciamientos de esa intelectualidad pública que va de Rodrigo Uprimi a Antonio Caballero. Pronunciamientos muy sesudos, como los del antiguo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, o columnas muy realistas, casi inesperadas, como la de Rudolf Gómez. Yo creo que eso es posible porque estas personas, y espero que con ellos muchos y muchas otras, están mirando el monstruo a los ojos. Y el monstruo a los ojos es el uribismo con todo su séquito, el uribismo con toda su historia y el uribismo con sus métodos. Usted es un historiador ante todo y los historiadores miran las perspectivas de largo aliento. Sin embargo, ubicándonos en la historia del presente, ¿usted cree que se podría generar un gran movimiento en 9 días que faltan para el 17 de junio que le diera la vuelta a la segunda vuelta? El empeño, como no se le oculta a nadie, está erizado de dificultades, pero si es cierta la observación de este resurgimiento y surgimiento de nuevas energías en la política colombiana, no es ni mucho menos descartable y es una apuesta que pues puede ser realista. Haciendo una perspectiva sociológica, ¿qué tendría que ocurrir para que se dé ese cambio? Pues un vuelco de la opinión. Es decir, yo he escrito sobre una inquietud que este país ha vivido una contrarrevolución cultural de hace unos 35 años por lo menos. Una contrarrevolución cultural que subió en alas de la influencia del narcotráfico y del conflicto interno en Colombia. Pero si venimos a esta etapa de paz, así sea la paz negativa, así sea la paz que llegó después de los acuerdos de Neerlandia, Wisconsin, Chinácota, que concluyeron la Guerra de los 1000 días, la más devastadora del siglo XIX, y concluyeron con ello la modalidad de las guerras civiles, que tuvimos 8 en el siglo XIX, pues si no vinieron las grandes reformas, por lo menos el país gozó de una época de paz, en el sentido de que un fenómeno de violencia no tenía la vocación de generar una espiral de violencia, como se hizo realidad después de 1945-46 hasta ahora. Muchos coinciden en que, a propósito del proceso de paz, la primera vuelta no tuvo como su hilo conductor, como su eje de debate, la paz precisamente, que entre otras cosas el acuerdo posibilitó unas elecciones muy tranquilas. Se centró en la paz tarde la campaña cuando se plantea una coalición precisamente por la paz ahora. Hizo determinada mella una cierta retórica de sectores alternativos, es decir, que dijeron, mire, esto de la paz se ha discutido mucho, cuántos años se llevan las comisiones en La Habana, el país está como cansado de eso y es necesario hablar de otras cosas, el tema de la corrupción, y en cierto modo esas posiciones
le dieron como la tonalidad a la campaña y invisibilizaron un tanto lo de la paz. Pero es necesario decir que la paz no estuvo ausente. Si se busca alguna explicación al voto de opinión que ha sido coincidente en el registro por parte de todos los analistas, en el debilitamiento de las maquinarias, yo me pregunto, ¿eso sería pensable en un periodo, en un año antes? No. Y si eso se hizo una realidad, es porque más allá de las menciones a la paz está actuando. ¿Cómo caracteriza usted, profesor Medófilo Medina, el liderazgo personal y colectivo de Gustavo Petro? Tiene mucho de novedoso, pero también está más allá de las sorpresas, porque Petro no es una figura que acabe de entrar a la arena política. Es importante subrayar esto, porque los que hablan de el paso hacia lo desconocido con Petro no tiene mayor sentido. ¿Por qué? Porque el país lo conoce. Ha ocupado el puesto políticamente más importante después de la presidencia de la República. Y si Vargas Lleras decía en los debates por televisión, Petro dejó un desastre después de la alcaldía, y Petro, cifra por cifra, en educación, en servicios, en la cuota mínima de agua, en la atención en los barrios del sur de Bogotá, tomaba esas cifras, daba las referencias, no de lo que él recordaba, sino de las cifras del DANE. Al siguiente segmento, Vargas Lleras salía con la misma: usted dejó a Bogotá en el desastre, porque hay que insistir, esa es una técnica de la comunicación, y esto de que mentir sistemáticamente, de eso algo queda. A propósito de eso, profesor, ¿cómo ha visto el papel de los medios de comunicación, que muchos han caracterizado como que todos a una contra Petro? Pues no los medios de comunicación masivos tradicionales. No es sorprendente si se repasa los propietarios de los medios de producción, de la televisión, la radio, la prensa, porque pues esos propietarios son pues la gente del gran capital, y por supuesto esperan que los medios le respondan inmediatamente a sus intereses. Pero hoy tenemos pues un mundo alternativo, ¿no?, que no puede esperarse gire y vaya en una sola dirección. Me refiero a las redes sociales. Allí, claro, se escuchan todas las voces, pero no están vetadas las voces independientes, y no están vetadas esas redes para las iniciativas y para la creatividad que tenga la gente, en este caso partidaria de la Colombia humana. ¿Cómo analiza usted el papel que ha jugado la izquierda en esta campaña electoral, teniendo en cuenta que Petro pues no es un socialdemócrata, no se ubica incluso dentro de la izquierda, sino como un hombre de centro izquierda? En general me parece la izquierda ha jugado un papel realista, positivo, de apoyo entusiasta a la candidatura. Hay excepciones, ¿no? Hay alguien que todavía busca sueños de una burguesía nacional, pero yo recuerdo el poema de Rubén Darío, la princesa está triste, la princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa busca por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. Pero con Petro buscamos cosas realistas, ya, transformaciones que este país necesita y que hay las premisas para afrontarlas. ¿Es la hora de nuevos liderazgos? La hora de nuevos liderazgos siempre está. No siempre están los nuevos liderazgos, ¿no? Pero yo diría algo, por ejemplo, que
si bien la izquierda tradicional ha apoyado a Petro, yo diría que la izquierda tradicional debe tener la disposición de aprender, no de Petro personalmente, porque no estamos ante el gran timonel, ya no creemos esas cosas, pero aprender no tanto de Petro, del fenómeno de Petro. Hemos tenido un país tendencialmente autoritario, conservador, no de partido, sino de mentalidad. Frente a eso, buena parte de la izquierda le jugó y respondió con la carta dura, que implicaba claramente un compromiso, que implicaba heroísmos, la carta, por ejemplo, de la lucha armada. Y los sectores que apoyaron sin tomar las armas, pues esa versión, hoy tienen que mirarse en ese espejo de este fenómeno que está conquistando el favor de las masas. Tomar nota. Aprender, digo yo, del fenómeno de la Colombia humana, no necesariamente personalmente del líder. De todas maneras, después del 17 de junio, ¿Colombia será otra? Muy posible. De todos modos, Colombia ya está siendo otra. Y el tipo de votación que se produjo el 27 de mayo, pues ya indicó que el país cambia. Y, por supuesto, hay una tentativa muy fuerte, como suele darse eso en la historia, no de este país, sino en general, de las fuerzas que quieren reversar eso, que quieren prolongar las coordenadas de sistemas políticos caducos, corruptos, injuriosos contra el medio ambiente, incapaces de aceptar la diferencia y de respetar el medio ambiente. En la reconfiguración del mapa político y en esta reconfiguración también de correlación de fuerzas en las que todos los partidos del establecimiento han corrido detrás de Duque, ¿hay una identidad de clase simplemente o hay algo más? Yo creo que yo he hablado antes, por ejemplo, de la contrarrevolución cultural. Claro, hay por otro lado unas fuerzas de la inercia. Quieren repetir el Frente Nacional, solamente que más precario en el sentido ideológico y político que el Frente Nacional de hace 61 años. Pero hay una fuerza inercial que lleva a estos sectores que fueron a golpear a la puerta de el Centro Democrático y su candidato y el presidente eterno, Uribe Vélez, ¿no?, a golpear pidiendo allí una inscripción, un puesto, se colocaron en los partidores. Eso es natural que lo hagan, pero eso también, creo yo, produce impresión en el público, ¿no? Entonces, pues, le pone mucho realismo a aquello que decía Gaitán, los mismos con las mismas. Si este país no fuera tan conservador como usted lo ha dicho, y es evidente, ese hecho de esa alineación de todos estos partidos del establecimiento con Duque, ¿no sería una gran ventaja para que la fuerza alternativa de Petro alcanzara el poder político? Por lo menos ese espectáculo, ese agolpamiento a las puertas de la candidatura de Duque, del Centro Democrático y de Uribe, está produciendo en las conciencias determinados resultados. Es decir, pues ellos pueden tomarlo como expresión de no hay enemigos a la derecha, como un dirigente conservador habló en los años 30, en toda esa coalición contra López Pumarejo. Pueden decir eso y sentir que es un signo de gran fortaleza, pero al mismo tiempo las ideas que puede remover en el hombre, la mujer, el joven de a pie, pues puede ser contraproducente para esos proyectos. Monseñor Monsalve, el arzobispo de Cali, nos dijo aquí mismo en Periodismo Libre que se está configurando con todas esas fuerzas
conservadoras que no quieren las transformaciones, un nuevo Frente Nacional. Y usted también habló ahora de ese hecho histórico. ¿Usted qué opina? Sí, Frente Nacional en la medida en que lo nacional lo entienden las oligarquías nuevas y viejas, que no es la nación como el entera. pacto del Sí, 58. el pacto de unas élites, el pacto de unas élites oligárquicas, es en ese sentido. Hoy, digamos, con los condimentos que ofrecen las concepciones o integristas católicas o fundamentalistas religiosas, ¿no? Ese es el condimento nuevo, pero entre los seguidores, sobre todo de estas nuevas religiones, pues también hay un espacio para la reflexión. No es tan seguro, es decir, después del plebiscito, primero se exageró el impacto, la influencia de las iglesias el triunfo por 60.000 votos. En el voto por el no, pero nunca se operacionalizó eso. Y realmente después de eso, lo que esperaban en las elecciones para cuerpos colegiados el 11 de marzo era una votación arrasadora de las iglesias y no hubo tal. Sí, sacaron una representación no despreciable, pero no era esto. Algún periodista me entrevistaba por esos días y me decía que estos dirigentes, pastores de la Iglesia Colombia Justa Libres, esperaba 2.500.000 votos y bueno, obtuvo cerca de 500.000. Se les vio peleando por el umbral. Entrando ya en el final de esta entrevista, profesor Medófilo Medina, ¿usted está esperanzado en relación con lo que puede ocurrir el 17 de junio? Sí, en cualquier caso, la presencia de la gente, la movilización, dejará elementos establecidos para seguir en esta lucha por la paz, para estar un poco, como llamaba Hegel, de acuerdo con la necesidad histórica objetiva. Y esa necesidad histórica objetiva hoy tiene en Colombia el nombre de la paz, y para eso se necesita el empeño de aglutinar el más amplio espectro. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. A ti por la invitación. Vamos a un corte de mensajes y volvemos.